Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, vamos a conversar de inmediato con William Santana en su segmento de todas las semanas, Diplomacia a su alcance, a través de esta alianza hemisférica con Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. William, China y Rusia, Rusia y China, que sí, que no, que sí le prometí ayuda, que no le prometí ayuda, que bueno, vamos a reunirnos. China prepara una especie de cartilla para alcanzar la paz, para llegar a un arreglo, la solución. Pero hoy Putin dice no, que no lo convence nada de eso. Sigue alineado pues con el guerrerismo a ultranza. Es porque me da la gana. O sea, que Putin se cree el dueño del mundo de verdad. ¿Alguien le va a poner freno? ¿Quién le va a poner freno? Porque ya lo que le quedaba supuestamente, según todos los opinadores, era China. Y que lo que dijera China era determinante, pero parece que no. No sé, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo ves? Bien, buenos días, José Antonio. Bueno, efectivamente, lo que estamos observando en el escenario internacional en los últimos días es una diplomacia que es un poco difícil de predecir, pero que ha estado, sin embargo, muy activa de lado y lado. En cuanto a la diplomacia que está esgrimiendo Rusia, pues se ha centrado fundamentalmente en su alianza con China, lo que ellos han calificado de una asociación sin límites, que fue producto pues de ese encuentro fraterno que mantuvieron Xi Jinping y Putin en los Juegos de Invierno que se realizaron en China. Desde ese momento, pues eh, acordaron restablecer una cooperación sin límites y una amistad permanente. eh, Términos que suenan raros si consideramos que China y Rusia tradicionalmente, históricamente, no se- siempre se han visto con recelo, incluso han estado a punto de ir a la guerra en el siglo pasado, durante la época de la Guerra Fría. Si recordarás, durante la época de Mao Zedong y Leonid Brezhnev, pues tuvieron diferencias tan grandes que Rusia llegó en un momento a amenazar con usar la bomba nuclear con China. Ujú. Sin embargo, todas esas diferencias que mantenían, se decía que desde el punto de vista ideológico, pero sin embargo eran dos potencias vecinas, dos potencias que estaban emergiendo y con diferentes visiones acerca del mundo, aunque bajo el signo del comunismo, pues en estos tiempos ya, entrado este siglo, cambió radicalmente. Ya a finales del siglo pasado y entrado en este siglo se acentuó aún más que ya no son países comunistas, son países con un fuerte componente de capitalismo, son países con un capitalismo salvaje, si se quiere, y son países que tienen en común una rivalidad con los Estados Unidos y ahora con los países que conforman la Unión Europea, la OTAN. Entonces eso les ha permitido llegar a mantener una coincidencia, unas coincidencias que más allá del discurso es pragmatismo. Eso, eso está muy claro y eso lo vemos cuando China a nivel internacional exhibe una posición ambigua, una posición que hasta ahora no se ha definido de una manera firme ni convincente, puesto que hay muchas dudas acerca de las palabras de Xi Jinping en relación a este tema. Y como tú lo mencionaste, pues el asunto de la, la colaboración China con Rusia, este, ha sido desdeñada por Putin cuando Xi Jinping propuso un llamado acuerdo de paz, el cual es una declaración de principios. Eso no tiene de acuerdo nada y no hay. Es un mero enunciado, pero allí no hay nada formal. Exactamente, exactamente. Eso es una declaración de principios más que todo general, que no tiene otro objetivo que encubrir de cierta manera lo que ya es evidente, y es que China está colaborando con Rusia en materia de
en materia militar, no, probablemente no sea suministrando equipos de arma directamente, pero sí componentes, lo que llaman productos de doble uso, lo que llaman productos precursores, y todo esto quedó evidenciado por los informes de la Organización Mundial del Comercio, que esta organización evidenció un movimiento inusual de productos que exportó China hacia Rusia. Las exportaciones en el 2022 aumentaron, las exportaciones chinas a Rusia un 12,8%, algo inusual, y las importaciones un 43%. Esto para China es algo sumamente favorable, puesto que China eh, necesita de materias primas y Rusia, pues es un productor de materias primas. Rusia Pero se el punto puede, está, William, en que nadie dice qué productos van y qué productos vienen. Hablan de porcentaje estadístico, pero ¿qué es lo que ha enviado China y qué es lo que ha enviado Rusia a la inversa? bueno, precisamente allí es donde está el motivo de la visita que realizó Anthony Blinken a China recientemente, una visita sorpresiva, puesto que habían sido congeladas estas relaciones por la cuestión del globo. Mm. Y hay informes de la CIA que reseñan a la prensa de que efectivamente se sabe que China está contribuyendo con el armamentismo ruso o tratando de suplir las grandes pérdidas que tiene el ejército ruso, sobre todo en materia de municiones. Y algo que es importante es que ya definitivamente China desplazó a Rusia como exportador de armas en el mundo. Le quitó el lugar que tenía Rusia, Ujú. por supuesto, iban después de los Estados Unidos, después de la Unión Europea, pero eran puestos importantes dentro del ranking y ya China lo logra desplazar. Ahora, por otro lado, toda esta diplomacia que te digo que se mueve activamente, pues el otro lado ha estado de cierta manera protagonizado por el canciller alemán Olaf Scholz, quien ha dirigido sus esfuerzos para de alguna manera tener cierta influencia o disminuir la influencia que pueda tener Rusia dentro del grupo de los BRICS. El grupo de los BRICS, como nosotros hemos hablado en otras oportunidades por su acrónimo, bueno, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero Scholz Estos, se fue a India ahorita. ajá, precisamente a eso voy. Eh, Fíjate tú, Scholz, desde que comenzó la guerra, realizó visitas a Rusia a principios del año pasado, pero luego dedicó sus esfuerzos para atemperar posiciones dentro del BRIC. El BRIC es el apalancamiento que mantiene Putin para contrarrestar las sanciones que le ha impuesto Occidente. Se ha hablado incluso de las transacciones en rublos, en rupias y en otras monedas para saltarse o evadir las sanciones y poder comerciar. Y se ha buscado nuevos socios que son precisamente estos, los de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y entonces fíjate tú, las visitas que ha realizado Scholz pues, en el año pasado han sido, bueno, como te mencioné, la visita a Rusia por razones evidentes cuando Macron le pasó el testigo que se pensaba que en algún momento él podía ser el gran mediador. Luego realizó la visita a China, se habló de que era para recomponer las relaciones que se habían roto, tanto por el COVID como por la negativa de China de condenar a Rusia en las Naciones Unidas. Luego, Scholz realiza la visita a Sudáfrica a mediados de junio, esta vez esgrimiendo razones comerciales, pero también de trasfondo es lo del apoyo que se le pueda dar económico a Rusia o de otro tipo. Luego, en noviembre realiza la visita a China, también, ya fíjate tú, ya va cerrando el círculo, realiza la visita a China, no tiene buenos resultados, la argumentación era el recomponer las relaciones y bueno, y también ese aspecto, pues el que te acabo de mencionar
este, lograr de que una posición más firme de China frente a este conflicto. Y luego pasa por Brasil, ¿no? Eso te iba a En, decir, o sea, en ese ir y venir, coincidencialmente viene aquí a Sudamérica. exacto, pero la gira suramericana, el principal país a visitar iba a ser Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil forma parte del BRIC y entonces en Brasil ofreció 200 millones de euros para asuntos climáticos, para programas de medioambientales y todo esto con que con miras a la reunión que va a haber entre la Unión Europea y Mercosur. Esta reunión que busca un tratado de asociación tiene un gran problema y es que hasta tanto Latinoamérica no tome medidas medioambientales que satisfagan a los europeos, no se va a realizar un tratado de libre comercio. Y solo está intermediando, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que Brasil se deslinde de esa ambigüedad que ha mantenido en su política exterior desde que llegó Lula respecto a Rusia. Ujú. Entonces, la última visita, por supuesto, en estos momentos que lo acabas de mencionar, la India ya cerró el círculo completo de las asociaciones importantes que tiene Rusia en el exterior, porque hay otras asociaciones que son subalternas, vamos a decirlo así, Eritrea, Cuba, Sí. Nicaragua, Corea del Norte. Estas son realmente las importantes y las que le están dando el sustento para que pueda continuar económicamente su, su evolución. Entonces, fíjate, tú llegas a la India y a la India llega a prometerle un tratado de libre comercio Ujú. y la India, por supuesto que eso es lo que le resulta en estos momentos más atractivo, puesto que la India es un país emergente, una potencia emergente Una potencia. económicamente, Ujú. exacto, y entonces ahí estamos viendo ya los dos lados vamos a decir, de esta narrativa de cómo está funcionando la diplomacia occidental y cómo está funcionando la diplomacia entre Rusia y China. China tiene, vamos a decir, eh, unos cuantos beneficios en estos momentos de la situación que existe de la guerra en Ucrania, pero a largo plazo China tiene una preocupación. Y es que si Rusia pierde esta guerra, ese es el espejo donde se va a ver en el futuro, en el caso de que decida invadir a Taiwán. Y ahí también vemos cómo se sigue configurando toda esta fragmentación internacional de la que yo te he hablado, cuando vemos que esta semana en la noticia, pues en materia de movimientos de armamento y todo esto, es un buque, un submarino nuclear que está colocando el NIM, no recuerdo el nombre en este momento, un submarino de 7.000 toneladas, uno de los mayores que tienen los Estados Unidos, de la flota del Pacífico, que lo trasladan de Guam a Corea del Sur con el pretexto de que se trata de repeler las provocaciones de Corea del Norte, pero sin embargo, ahí lo tienen puesto frente a China. Ujú. Exacto. Ahí es donde se produce el dilema, ¿no? Ahora, Sí, ajá. en cuanto a la relación Rusia-China, China-Rusia, yo creo que quien más gana es China, porque en la medida que Rusia se le desvanezca el propósito guerrerito con Ucrania, que se va a desvanecer, o sea, va a necesitar más de China en la importación de bienes, de otros bienes. Se van a necesitar mutuamente, fíjate, porque como te dije, Rusia es un exportador neto de materias primas y para China esto es lo más conveniente en estos momentos, pues importar petróleo de Rusia tiene un costo muchísimo menor, no solamente porque los rusos bajaron los precios, los rusos tuvieron que tumbar los precios de su Exacto. petróleo y utilizar otras medidas por el bloqueo que mantiene, que mantiene, pero le resulta mucho menos que trasladar petróleo desde Venezuela, por ejemplo. Claro, Entonces, pero mientras más tiempo esté Rusia en este empecinamiento frente a Ucrania, Rusia no va a poder aumentar el precio del petróleo y China se sigue favoreciendo. pues sí, así es. Rusia lo que está probablemente es La que buscando, está perdiendo es Rusia. Rusia probablemente está buscando municiones, sobre todo en estos países que te he mencionado, en los países del BRIC, que también son productores de armas. Te había mencionado China nada más, pero Brasil y la India
Brasil y la India son productores de armas. Pero tú te imaginas a Entonces, Brasil, te imaginas a Brasil enviando armas para allá, bueno, para ese conflicto en particular, no creo. no, yo tampoco creo, pero no sea cuestión de que uno se lleve una sorpresa. Sería muy difícil porque cuando vimos esta votación reciente, yo creo que ahí, que ha sido igual a casi todas las otras que ha habido, esta votación en la ONU, que ha reafirmado más bien la posición de todos los otros países, salvo México, que cambió de posición, pues fíjate que Brasil es el único del grupo de los BRICS que no, que estuvo de acuerdo con el cese de la guerra y la retirada de las tropas, porque los otros todos estaban, China, Sudáfrica, están dentro de los países neutrales, y ser neutral en esta guerra, esos países que se abstuvieron, en estos momentos, eso, la neutralidad significa, como un término que se usaba antes en los conflictos, la benevolencia hacia una de las partes, pues. Y la Claro. benevolencia hacia una de las partes es precisamente hacia Rusia. Esa es la realidad, eso es lo que significa ese voto. No es una neutralidad absoluta. Claro, ahora cuando las Naciones Unidas le aplica sanción a Rusia hacia 48 horas más o menos, 72 horas, o sea, ¿cómo queda la situación a nivel de la relación de Rusia con los países que integran ese comité? Mira, la Asamblea General es la que la votación se realiza en la Asamblea General y las resoluciones de la Asamblea General no tienen un carácter obligatorio. Moralmente sí, y pueden dar paso a otras medidas coercitivas, pero fundamentalmente es el Consejo de Seguridad paralizado el que no permite que se vaya hacia, hacia una sanción obligatoria del Estado infractor, que en este caso es Rusia. Ahora, hay una posibilidad, vamos a ponerla a nivel teórico en estos momentos, y es que Rusia se ha expulsado del Consejo de Seguridad, no tanto del sistema de Naciones Unidas, lo importante sería neutralizarlo de alguna forma del Consejo de Seguridad. Ujú. Eh, yo he oído gente Tú que lo dice que ves, en las actuales circunstancias, tú lo ves factible. mira, la carta no lo contempla, como hay gente que dice que la carta lo contempla y eso no es así. La carta es muy clara en cuanto a las atribuciones que se le dio a estos países llamados del PFI, que son los 5 miembros permanentes, pero sin embargo hay una posibilidad remota si se quiere impulsar esta, es una posibilidad remota pero plausible, que sería retomar cuál es el estatus legal de Rusia dentro del Consejo una vez se disolvió la Unión Soviética. Y te lo digo por qué. En ese momento, cuando se disuelve la Unión Soviética, Rusia al día siguiente fue a quitar el cartelito que decía Unión Soviética, poner el cartelito de Rusia y sentarse en la silla. Y se aceptó tácitamente de que era el sucesor, pues. Era el sucesor de Rusia con todos sus derechos y sus Sí, ok, obligaciones dentro en la práctica, pero estatutariamente no sabemos si eso se cambió y se modificó en dentro del contra. Consejo. Exacto, es que allí, fíjate tú, hubo como una especie de consenso de no acción, por cuanto lo más importante en ese momento en la disolución de la Unión Soviética es que Rusia mantuviera el control sobre el armamento nuclear. Lo más Ujú. importante era negociar con todas estas repúblicas soviéticas de que el poderío militar letal ruso más grande que existía, que existe, que es el poder nuclear, estuviese en manos de los rusos y no, Sí, vamos a decir, regado ya en, no de la comunidad rusa, sí. exacto, sin ningún tipo de control en todos estos países que ya de por sí no Miembros de eran la Unión, territorios, sí, miembros de la Unión, no eran muy civilizados para los conceptos de Occidente en ese claro. momento. Entonces, a cambio de eso, pues se aceptó de una vez que el ruso que se sentó allí era el que había sucedido legalmente, pero no hubo en Naciones Unidas un pronunciamiento legal, no hubo una transición legal que Ujú. emanase del resto de los miembros
del Consejo de Seguridad o Y de que la Asamblea General. tendría que haberlo firmado nosotros, miembros de la Unión República Socialista Soviética, refrendando la concesión, ¿no? Exacto, debió haber habido un documento o del Consejo, tanto del Consejo Permanente como de la Asamblea General, incluso del Secretario General, Ujú. pero no existió. Entonces, eso pudiese ser una manera de objetar la entrada. Fíjate que el año pasado a Rusia se le expulsó de dos foros, se le expulsó el Consejo de los Derechos Humanos y se le expulsó de la Organización de Aviación Internacional, del Consejo de la Aviación eh, Civil Internacional por sus violaciones. O sea que debería en algún momento explorarse la posibilidad legal de que se le pudiera decir a los rusos que sus actuaciones dentro del sistema internacional, sus crímenes de guerra y sus violaciones a toda la Carta de Naciones Unidas y todo cuanto hasta ahora haya firmado Rusia, incluso todos estos acuerdos de reconocimiento que hizo. Ahorita tenemos el problema de Moldavia, que ya no está reconociendo ni las integridades territoriales de aquellos famosos acuerdos, los acuerdos de Minsk. Todo esto está quedando en el aire porque Putin lo decide, pues. Exacto. Sí, bueno, de todos modos eso hay que estar claro y saber si se definió o no se definió, si se va a definir, si no se va a definir, o si existe y nosotros no lo sabemos. Que no ha trascendido, como lo dices tú, nunca se supo si definitivamente Rusia quedó con los derechos plenos y las potestades plenas sobre ese particular. Si las Bueno, Naciones Unidas legalmente no, legalmente legalmente no aparentemente lo... no, por eso. Entonces habría que ver qué otras repercusiones pudiera llegar a tener, no lo sabemos, ¿no? En contra de ellos. Ujú, Y ujú. un conflicto de esta naturaleza, donde él está poniendo en riesgo y amenazando al mundo entero prácticamente, y a Occidente también, o sea, ¿cuáles son las potestades que tiene atribuidas para proceder de esa manera? Pues Aunque en el fondo de todo esto, yo creo que las sanciones lo que han contribuido eran necesarias, pero sin embargo, este tipo de asuntos como cuestionarse si Rusia debe estar dentro el Consejo Permanente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que puede hacer es que tener el efecto contrario a lo que es la búsqueda de un acuerdo de paz, puesto que ya estamos viendo que incluso frente a China, lo que tú mencionaste al principio, Putin le da una respuesta tajante, pues que no, que no acepta nada de este, eso, sí. No lo no lo comparte, por lo acepta, menos pues. no lo comparte. Exacto. Entonces, estamos viendo que pues se encuentra trincherado en su posición, y mientras más ataques recibe, más se empecina en continuar eh, con esta política de destrucción y con todas las consecuencias que, bueno, que ya todos conocemos, pues. Sí, bueno, vamos a ver si la semana que viene se clarifica esa parte. Y hay una que te quiero preguntar antes de irnos, que aunque no tienes detalles al respecto y yo tampoco, pero vamos a ver si lo convertimos en tema de la semana que viene. Y es que hoy en el Consejo, en la ONU, se va a estudiar la crisis humanitaria de Venezuela sin la presencia de Venezuela. Entonces, yo no sé, o sea, cómo operaría allí la decisión que se pueda tomar, ¿no? Si de repente lo están dejando afuera a propósito o es que no va a estar o es que no quiso estar, pero se va a considerar la crisis humanitaria de Venezuela en las Naciones Unidas, que tiene hoy día, supuestamente, de acuerdo al arreglo que hubo en México, la potestad de decidir sobre unos miles de millones de recursos, ¿no? Sobre la crisis humanitaria. Entonces no sé si allí se conjugan algunas diferencias y por qué no está Venezuela y debería estar cuando es la que es objeto de la medida, ¿no? Bueno, acuérdate que Venezuela tiene ya para 2 años, creo que está moroso en Naciones Unidas y no puede ejercer su derecho a voto. Pues su derecho a voz sí, pero a voto no. Bueno, no dijeron ni siquiera, sino sin la presencia de Venezuela, ni para vos ni para voto aparentemente. Tendría que, voy a buscar la Indágate eso información. porque es importante saber, o sea, qué se aspira en esta reunión especial para tratar ese tema sin la presencia del país involucrado. Ok, cómo no. ¿Ok? Bueno, y Ok, lo tratamos antes si es posible, si no la semana que viene. ok. Dale, pues un abrazo, gracias. Hemos conversado Igualmente. con William Santana, Diplomacia a su alcance.
a través de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en nuestra alianza hemisférica con PEN América y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Gracias por acompañarnos.